Dios les bendiga, mis amados hermanos. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Él por este precioso día, por esta preciosa oración. Vamos a orar por las ofrendas. No se me puede escapar, no se me puede olvidar, porque es parte de este servicio, hermanos. Entonces luego vamos a cantar un himno y vamos a pasar a escuchar la explicación de los siguientes libros que hoy estaremos estudiando en esta tarde. Entonces vamos a orar. Padre Celestial, Señor Jesucristo, oramos por las ofrendas, Señor, como parte de ese servicio, Padre Celestial. Recíbelas, Señor Jesús. Padre, que podamos, Padre, hacerlo con alegría, Señor Jesucristo. Padre, damos gracias en todo, Padre, por ser nuestro Dios proveedor, Padre. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, esta tarde estaremos viendo los vídeos sobre los libros de Nahum, Habacuc y Sofonías. Entonces, los invito para que se queden ahí en sus hogares y podamos tener un momento de bendiciones esta tarde. Demos: lléname como el siervo busca por las aguas, como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, mi Señor. Tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Que Dios les bendiga. Nos quedamos con los vídeos. El libro del profeta Nahum. Este breve libro profético es una colección de poemas que anuncian la caída de uno de los peores opresores de Israel, el antiguo imperio asirio y su ciudad capital, Nínive. Los asirios se levantaron como uno de los primeros grandes imperios en el mundo, y su expansión hacia Israel resultó en la destrucción total y el exilio del reino del norte con todas sus tribus. Los ejércitos asirios eran violentos y destructivos a una escala que el mundo jamás había visto. Así que Israel y sus vecinos estaban esperando la caída de Asiria, que llegó eventualmente en el año 612 a.C. Los babilonios se levantaron y empezaron una rebelión que dominó a Nínive e hizo caer el imperio asirio. Así que el capítulo 2 ilustra la caída de Nínive con una poesía vívida y el capítulo 3 explora la caída del imperio como un todo. Pero este libro no es solo una furiosa diatriba en contra de los enemigos de Israel. El capítulo introductor nos muestra que hay mucho más sucediendo aquí. El libro inicia con un poema alfabético incompleto, el cual comenzó describiendo una poderosa aparición de la gloria de Dios. Esto es muy similar a la manera en que inició el libro anterior, Miqueas, y de cómo el siguiente libro, Habacuc, concluirá. Y es Dios, el Creador Todopoderoso, viniendo a confrontar a las naciones y a traer su justicia sobre su maldad. Y el poema empieza citando la famosa frase con la que Dios se describe a sí mismo después del incidente del becerro de oro en el libro de Éxodo, capítulo 34. El Señor es lento para la ira, Él es imponente en su fuerza, Él no dejará a nadie sin castigo. Así que el resto del poema va de un lado a otro, contrastando el destino de las naciones violentas y arrogantes con el destino del remanente fiel de Dios. Cuando Dios destruya a todos los imperios arrogantes, Él proveerá refugio para aquellos que se humillen delante de Él. Ahora, esto es lo que es realmente interesante. Pensabas que este libro solo se trataba de Asiria, pero Nahum no menciona en ningún lado a Nínive o a Asiria en el capítulo 1. Y cuando describe la caída de los malos, él usa el lenguaje de Isaías sobre la caída de Babilonia, que sucedió mucho después en la historia.
Y no solo eso, Nahum también describe la caída de los malos como buenas nuevas para el remanente del pueblo de Dios. Es una alusión directa a las buenas nuevas de Isaías sobre la caída de Babilonia. Así que todos estos pequeños detalles del capítulo 1 se unen para comunicar un punto clave. Para Nahum, la caída de Nínive se presenta como un ejemplo, como una imagen de cómo Dios está trabajando en la historia en cada época. Cómo Él no permitirá que los imperios arrogantes o violentos de nuestro mundo permanezcan para siempre. Y así, el mensaje de Nahum es de hecho muy similar al de Daniel. Asiria se destaca dentro de una larga línea de imperios violentos a través de la historia. Y el destino de Nínive es un recordatorio del compromiso de Dios de hacer caer a los violentos y arrogantes en todas las épocas. Con esta perspectiva del capítulo inicial, el libro entonces regresa a su enfoque en Asiria. Y así, el capítulo 2 describe la batalla de Nínive y el derrocamiento de la ciudad en etapas progresivas. Primero vemos la línea de combate de los soldados babilonios, y luego leemos sobre la carga de los carruajes. Luego, el caos en los muros de la ciudad conforme la ciudad es invadida. Luego, la matanza del pueblo de Nínive. Y luego, el saqueo de la ciudad. El capítulo 3 continúa describiendo los resultados de la caída de la ciudad para el imperio como un todo. Nahum inicia anunciando una desgracia sobre la ciudad que fue construida por sus reyes con la sangre del inocente. Es una imagen de cómo la injusticia estaba arraigada en el mismo sistema que hacía a Asiria tan exitosa. Pero su violencia ha sembrado las semillas de su propia destrucción. Así que Asiria caerá delante de Babilonia. El libro concluye con una burla contra el derrocado rey de Asiria. Él es golpeado con una herida fatal, y de las naciones que él oprimió alguna vez, nadie viene a ayudarlo. Más bien, ellos cantan y celebran su destrucción, y así termina el libro. Este es un libro sombrío, pero es importante ver cómo el mensaje de Nahum trata de los trágicos y perpetuos ciclos de violencia y opresión humana en todas las épocas. La historia humana está llena de tribus y naciones que se elevan a sí mismas y utilizan la violencia para tomar lo que quieren, produciendo la muerte del inocente. Y el libro de Nahum utiliza a Asiria y Babilonia como ejemplos para decirnos que Dios se aflige y que a Él sí le importa la muerte del inocente, y que su bondad y justicia lo llevan a orquestar la caída de las naciones opresivas. Y el juicio de Dios sobre el mal es una buena noticia, a menos, claro, que seas Asiria. Lo que nos lleva de vuelta a la conclusión del poema inicial en el capítulo 1, el cual nos dice que el Señor es bueno y que es refugio para el día de la angustia. Él protege a los que se refugian en Él. Y así, el breve libro de Nahum invita a cada lector a humillarse delante de la justicia de Dios y a confiar que a su tiempo Él hará caer a los opresores de todas las épocas y en todo lugar. Y de eso trata el libro de Nahum. El libro del profeta Habacuc. Él vivió durante las últimas décadas del reino del sur de Israel y era una época de injusticia e idolatría. Él vio en el horizonte la creciente amenaza de Babilonia y esas no eran buenas noticias para nadie. Pero a diferencia de otros profetas, Habacuc no acusa a Israel. Ni siquiera habla al pueblo de parte de Dios. Más bien, todas sus palabras están dirigidas a Dios personalmente. Y el libro habla acerca de la lucha personal de Habacuc, su travesía personal al tratar de creer que Dios es bueno a pesar de tanta maldad y tragedias en el mundo. Así que las palabras de Habacuc son en realidad poemas de lamento y son muy similares a los lamentos que encuentras en el libro de Salmos. El poeta presenta una queja y luego dirige la atención de Dios al sufrimiento y a la injusticia en el mundo, demandándole que haga algo. De hecho, saber acerca de este lamento es clave para entender el diseño y el mensaje de este breve libro. Los capítulos 1 y 2 se enmarcan como una discusión que va y viene entre Habacuc y Dios, y el profeta presenta dos quejas a las que Dios ofrece dos respuestas. Su primera queja es que la vida en Israel se ha vuelto horrible. La Torá es ignorada, lo que resulta en violencia e injusticia, y todo esto es tolerado por los líderes corruptos de Israel. Y Habacuc está clamando, pidiéndole a Dios que haga algo, pero nada parece cambiar.
Pero luego, de repente, Dios responde diciendo que Él está muy consciente de la corrupción de su propio pueblo, Israel, y que está convocando a los ejércitos de Babilonia para dejar que su justicia caiga sobre Israel. Y de manera muy similar al mensaje de Miqueas o de Isaías, Dios dice que usará este terrible imperio para devorar a Israel por su injusticia y su maldad. Pero Habacuc tiene un problema con esta respuesta, así que ofrece su segunda queja. Él dice que Babilonia es aún peor que Israel, que ellos son más corruptos, más violentos, que han deificado su propio poder militar, que tratan a los humanos como a animales, atrapándolos como peces en una red. Ellos devoran a las naciones y a los pueblos para construir su propio imperio. Así que Habacuc dice, ¿cómo puedes tú, un Dios santo, usar esas naciones tan corruptas como tus instrumentos en la historia? Él demanda una explicación. De hecho, Habacuc se representa a sí mismo como una atalaya en los muros de la ciudad, esperando la respuesta de Dios que eventualmente llega. Dios le dice a Habacuc que tome unas tablas y un cincel y escriba lo que vea y escuche. Es una visión sobre un momento señalado en el futuro, y aunque parezca lenta su venida, eventualmente llegará. De hecho, Dios dice que el justo vivirá por su fe en esta esperanza y visión. Entonces, ¿cuál es esa promesa divina que Habacuc debe escribir? Que Dios hará caer a Babilonia. Dios dice que la violencia y la opresión de las naciones crea un ciclo interminable de venganza, y que Dios usará este ciclo para atraer el auge y la caída de las naciones. Y el hecho de que Dios pueda, por un tiempo, usar a una nación corrupta como Babilonia, no significa que Él respalde todo lo que hacen. Él hace responsable a todas las naciones delante de su justicia. Así que Babilonia caerá junto con cualquier otra nación que actúe como ellos. La promesa de Dios es luego elaborada en una serie de 5 ayes que describen la clase de opresión e injusticia perpetuada por naciones como Babilonia. Los primeros 2 son en contra de las prácticas económicas injustas, como cuando los ricos cobran intereses muy altos solo para hacer que los pobres permanezcan endeudados. Así que ellos acumulan su riqueza a través de métodos deshonestos. El tercer ay es una crítica a la esclavitud, a tratar a los humanos como animales y amenazarlos con violencia si no producen. El cuarto ay es contra el abuso del alcohol por parte de los líderes irresponsables. Mientras el pueblo está sufriendo bajo su mal liderazgo, ellos están de fiesta y desperdiciando el dinero en sexo y alcohol. Y el último ay expone la idolatría, el motor que mueve esas naciones. Ellos han hecho del poder y de la seguridad nacional sus dioses, ofreciéndoles lealtad a cualquier costo. Así que el pueblo se convierte en esclavo de su propio imperio nacional. Ahora, las prácticas que se describen aquí no suceden únicamente en Babilonia, pero esto es parte de la cuestión. Dada la condición humana, la mayoría de las naciones eventualmente se convertirán en una Babilonia. Y así es como la respuesta de Dios a Habacuc en este libro se convierte en la respuesta de Dios a todas las generaciones posteriores, para cualquiera que viva en un mundo gobernado por otras Babilonias. Pero deja en el aire la pregunta, ¿Dios permitirá que este ciclo, el auge y la caída de los imperios similares a Babilonia, continúe para siempre? Y el capítulo 3 trata sobre esa pregunta. Se nos dice que esta es una oración de Habacuc, y comienza con Habacuc rogándole a Dios que actúe en el presente, como lo ha hecho en el pasado, haciendo caer a las naciones corruptas. Lo que sigue es un poema muy antiguo. Primero describe una poderosa y aterradora aparición de Dios. Es muy similar a los poemas introductorios de Miqueas y Nahum, y similar a la aparición de Dios en el monte Sinaí, en el libro de Éxodo. Tenemos nube, fuego y temblor. Cuando el Creador aparezca para confrontar la maldad humana, todo el mundo estará poniendo atención. Habacuc luego continúa describiendo esta futura derrota del mal como un futuro éxodo, justo como cuando Dios vino como guerrero y abrió en 2 el mar en su batalla contra Faraón. Habacuc dice que Dios traerá su juicio sobre la cabeza de la casa del impío. Así que Faraón, al igual que Babilonia, se ha convertido aquí en un arquetipo de las naciones humanas violentas. Pero al mismo tiempo, se nos dice que cuando Dios confronte la maldad, Él salvará a su pueblo y a su ungido. Es una referencia al rey del linaje de David.
Así que en este poema, la historia del Éxodo en el pasado se ha convertido en una imagen del Éxodo del futuro que Dios producirá. Él derrotará la maldad una vez más y hará caer a los faraones y a las Babilonias de este mundo. Él traerá justicia a todos los pueblos y rescatará a los oprimidos y a los inocentes. Y esta es la esperanza que hace que Habacuc pueda concluir el libro con una alabanza llena de esperanza. Incluso si el mundo está desmoronándose con hambrunas o sequías, o guerras, o lo que sea, él elegirá confiar y gozarse en las promesas del pacto de Dios. Así que Habacuc, hacia el final de su libro, se convierte en un ejemplo resplandeciente de cómo el justo vive por la fe. Habacuc reconoce lo oscuro y caótico que es el mundo y en lo que nuestras vidas pueden tornarse, y nos invita a un camino de fe, de confiar en que Dios ama a este mundo más de lo que nosotros lo hacemos y que un día Él enfrentará su maldad. Y de eso trata el libro de Habacuc. El libro del profeta Sofonías. Sofonías vivió durante las décadas finales de Judá, el reino del sur. Fue cuando el rey Josías había intentado traer un cambio verdadero a la tierra al quitar los ídolos y restaurar el templo para adorar solo al Dios de Israel. Pero Israel ya había ido demasiado lejos. La adoración a otros dioses estaba demasiado arraigada en la vida del pueblo. Y resultó que el orgullo de Josías lo llevó a una muerte trágica en el campo de batalla, mientras conducía a Jerusalén hacia una colisión con Babilonia. Y Sofonías ya había visto cómo vendría todo esto. Durante años, él había estado advirtiendo a los líderes de Israel, y este breve libro es una colección de su poesía que resume su mensaje. Está diseñado para tener 3 partes principales. La primera se enfoca en el día en que el juicio del Señor vendrá sobre Judá y Jerusalén. La segunda parte se acerca del día del juicio del Señor sobre las naciones y Jerusalén una vez más. Y luego, la tercera sección explora la esperanza que permanece para las naciones y para Jerusalén después del juicio de Dios. La primera sección inicia con una impactante inversión de Génesis 1. El bueno y ordenado mundo de Dios descenderá de vuelta al desorden, oscuridad y caos, volviéndose inhabitable una vez más. Y conforme sigues leyendo, te das cuenta de que el desarrollo de Sofonías de todas estas poderosas imágenes poéticas es para describir cómo terminará el mundo de Jerusalén. Todas las instituciones de la ciudad para adorar a los ídolos de los cananeos serán destruidas. Todos los líderes que cometieron injusticia, todos los centros económicos donde se realizaron préstamos y endeudamientos corruptos, todo desaparecerá con los muros de la ciudad. Sofonías desarrolla estas imágenes casi apocalípticas para mostrar la importancia de lo que va a suceder. Todo se refiere a un gran ejército que vendrá para acabar con Jerusalén. Ahora, es interesante que Sofonías nunca menciona de quién es el ejército que Dios usará para traer este juicio. Sabemos por los otros profetas, Miqueas o Habacuc, que es de Babilonia. Pero Sofonías nunca menciona eso. Y es porque quiere resaltar el papel de Dios en orquestar el auge y la caída de la ciudad. Y justo eso es lo que le da esperanza a Sofonías. No que Jerusalén como un todo pudiera escapar de su destino, pero en el poema final de la primera sección, él llama a cualquier persona en Jerusalén que quiera buscar al Señor. Y él dice que estos formarán el remanente fiel, las personas que podrían ser libradas si se arrepienten. En la segunda sección, Sofonías amplía su enfoque para incluir a las naciones que rodean a Judá, los filisteos o moabitas, los amonitas e incluso los asirios. Él los acusa a todos de corrupción, violencia y arrogancia, y él predice que todos ellos caerán también delante de Babilonia. Y lo impactante es que al final de esta sección, el pueblo al que se dirige es a los israelitas en Jerusalén. Es como si los líderes y profetas y sacerdotes de Israel fueran tan corruptos, violentos y tan separados de su Dios que Él ya ni siquiera los reconoce como su pueblo. Así que esta sección termina con la decisión final de Dios. Él dice que Él reunirá a todas las naciones, incluyendo a Jerusalén, y derramará su ardiente indignación. La justicia de Dios se convierte en este fuego consumidor que devora la maldad de la tierra, lo que es realmente intenso. Así que la siguiente línea, que nos lleva a la parte final del libro, llega como una completa sorpresa.
descubrimos que este fuego consumidor de juicio divino no es para destruir a las personas. Más bien, su propósito es purificar a las naciones, incluyendo a Jerusalén. Así que la sección inicia cuando Dios dice que Él sanará y transformará a las naciones rebeldes en una familia unificada, y que, después de haber sido purificados, ellos se volverán de su maldad e invocarán el nombre del Señor. Estas imágenes apuntan al cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham, remontándose a Génesis 12, de que Dios encontraría una manera de bendecir a las naciones y a Jerusalén también. La conclusión del libro se enfoca en la restauración de la ciudad en el centro de las naciones. La presencia de Dios está ahí, en la ciudad restaurada, junto a ese fiel remanente que ha sido humillado y transformado por la misericordia de Dios. Y ellos son llamados a cantar y a regocijarse. Y luego, en esta sorprendente imagen, se nos dice que Dios es un poeta que también quiere cantar. Su Dios vivirá entre ustedes y Él los celebrará con canciones de júbilo, dice Sofonías. El poema final del libro termina con imágenes muy poderosas acerca de Dios reuniendo en su familia a los marginados, los pobres y los quebrantados, en donde los exalta en un lugar de honor. Y así termina el libro. El breve libro de Sofonías contiene algunas de las más intensas imágenes de la justicia y el amor de Dios que encontrarás en los profetas. Su justicia trata sobre su pasión por proteger y rescatar su mundo del horror de la maldad y de la violencia humana. Dios no tolerará las cosas horribles que los humanos se hacen entre ellos y a su mundo. Pero Él trae su justicia para restaurar, para crear un mundo en el que las personas puedan florecer con seguridad y paz debido a su amor. Así que Sofonías nos obliga a abrazar juntos estos dos aspectos del carácter de Dios, su justicia y su amor. Y Él quiere que descubramos que juntos ellos contienen la esperanza futura de nuestro mundo. Y de eso trata el libro de Sofonías. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gracias a ustedes por estar allí conectados con nosotros. Queremos recordarles que mañana nuevamente estaremos aquí para terminar con los últimos 3 libros del Antiguo Testamento. Y también estaremos escuchando la palabra mañana. Entonces nuestro pastor mañana estará con nosotros y pues también seguiremos con el estudio de la Biblia. Así que los invitamos mañana a partir de las 8 siempre conectados para que podamos tener un buen tiempo mañana y podamos ser bendecidos. Vamos a hacer una oración así para despedirnos en esta tarde y así en esta noche ya, y así podamos ir a descansar con una doble bendición. Padre Celestial, Señor Jesucristo, gracias Señor por el tiempo que nos has permitido tener, tiempo glorioso Señor, en el cual Padre Celestial, muy seguramente reunidos Padre, las familias Señor Padre Celestial, hemos tenido Señor un gran tiempo Señor. Y te lo agradecemos, Padre. En el nombre de Jesucristo te damos gracias por todo y en todo. Amén, amén. Y amén. Que el Señor Jesús les bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos mañana si Dios lo permite. Shalom para todos.